tira justamente a la espalda de los defensores. El control es con pierna derecha, muy bueno. El arquero se ve. Bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio que se llama Citizens. Este espacio nace de la necesidad de reconocer y de saber que en Manzanillo hay talento, en cualquiera de sus áreas, en el área deportiva, en el área tecnológica, en el área profesional. Lo que queremos dar es un mensaje para que ustedes sepan que en Manzanillo hay talento. Y por ello, el día de hoy en nuestro episodio número 1 tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Kenji Adachi. Quiero preguntarte, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mau? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Primero que nada, agradecerte la invitación, que hayas aceptado la invitación de charlar con nosotros el día de hoy. No, gracias a ti, desde que me comentaste de la entrevista, creo que pues es un honor para mí estar aquí contigo y con mucho gusto estamos aquí en Biokinesic. Te lo agradezco. Y bueno, comentarles a la gente un poquito que Kenji es nacido aquí en Manzanillo, Colima. Él nació en 1993 y es un exfutbolista profesional de aquí de México, pero que también tiene una carrera de fútbol en España. Y no me quiero adelantar mucho, pero sí quiero comenzar preguntándote, amigo, que nos cuentes un poquito de tu historia familiar. Ya comentamos que tú eres de aquí de Manzanillo, pero tú tienes ascendencia japonesa. Así es, Mau. Fíjate que yo, como bien dices, nací y crecí en Manzanillo y prácticamente toda mi familia también es de acá de Manzanillo. Por parte de mi papá tengo raíces japonesas porque mi abuelo es japonés y por parte de mi mamá toda la familia es mexicana. Pero prácticamente tíos, primos y todos crecimos y nacimos aquí en Manzanillo. Genial, es una historia bien interesante. Pero vámonos enfocando un poquito al tema del fútbol. Cuéntanos cómo nació en ti esa inspiración, esa pasión por jugar fútbol. Fútbol, pues bien, recuerdo, empecé a jugar, pues como todos en la escuela, creo que fue a los 5 o 6 años que mis papás me metieron a la escuela de fútbol Chivas aquí en Manzanillo con Gilberto Cabrera, y ahí fue donde empezó, pues ahora sí que todo este sueño, pues ese recorrido en el fútbol. Creo que empezó aquí en Chivas Manzanillo a los 5 o 6 años. Pues desde chico siempre estuve pegado a una pelota y fue ahí en Chivas Manzanillo donde fue mi inicio en el fútbol. Genial. Y entonces cuéntanos, empezaste ahí en Chivas Manzanillo, te quedaste, fuiste creciendo, ¿y en qué momento se da visoría o cómo llegas a las fuerzas básicas del Club Santos? Bien. Fue cuando tenía 14 años, fue pues ya hace tiempo. Me acuerdo, pues yo tenía pues, desde las juveniles jugando desde las infantiles, juveniles, jugando en Chivas Manzanillo. Y cuando tenía 13 años se acercó conmigo un entrenador, Hugo Lencina, un argentino que fue entrenador aquí de Picudos Manzanillo y que bueno, tenía su trayectoria de entrenador. Ahí fue cuando, al año de estar preparado, que él ya me veía, como quien dice, preparado para probarme, me dice, oye, salió una oportunidad en Santos, ¿quieres ir? Fue cuando, o sea, todo el año entrenado dije, órale, vamos. Fuimos, si mal no recuerdo, 4 o 5 jugadores de aquí de Manzanillo y pues al final solamente me quedé yo. Así fue como fue el camino a Santos. Y regresándome un poquito, ¿fue difícil vivir esa experiencia del combinar que tenías que hacer tus estudios, que tenías que entrenar prácticamente todo el día? ¿Fue difícil esa etapa en tu vida? Fue difícil, pero al final la disfruté y la disfrutas mucho. Creo que cuando tienes claro tus objetivos, al final no lo ves como una carga, como un trabajo, como una carga extra. Al final era lo que quería y sabía que tenía que hacer eso para poder llegar en este caso, a Santos. ¿Y ese Kenji Adachi de 14, 15 años es la edad en la que tú llegas a Fuerzas Básicas de Santos? Sí, justo a los 15, recién cumplidos los 15 años, me voy a Torreón a hacer pruebas. A las 2 semanas me dicen, ¿sabes qué? Oye, te tienes que quedar. Y sí, fue a los 15 años justo, recién cumplidos, que pues, me tocó irme para allá. Órale, qué chido. Y entonces también se da en ese momento a la par la experiencia de estar convocado y participar en selección nacional, ¿no? En categorías
Claro. juveniles. Sí, primero viene la parte de llegas a Santos. Santos pues es una cantera de fútbol mexicano y llegas, y me acuerdo que en ese entonces llegué a la cuarta división, que ahorita viene siendo como la sub-15. Llego, pues, al principio, la realidad que la pasé muy difícil, la parte, sobre todo porque, a ver, yo acá en Manzanillo venía de tener una vida, pues prácticamente que tenía todo, vivía muy cómodo en mi casa, escuela, jugaba y prácticamente pues, tenía todo, no me faltaba nada. Me voy a Torreón a los 15 años y pues me voy solo, me toca llegar a la casa club, compartir casa con 20, 25 jugadores más con los mismos sueños que tú, a comer pues, lo que había. Aquí me cocinaba mi mamá, me voy allá y pues comes lo que hay, nos cocinaba una señora. Aquí mis papás me llevaban a entrenar, allá pues, a veces era en camión, a veces te pedías ride. Entonces ese cambio de vida, la verdad que el primer año fue muy complicado, o sea, tenía yo una vida, pues estaba en secundaria, pues es cuando empiezas a salir, que amigos, que la novia y todo, y sacrificar toda esa parte por ese sueño, pues sí fue complicado el primer año. Dudé muchas veces, incluso pues, yo la verdad que me quería regresar. Gracias al apoyo de mis papás, amigos, pues pude aguantar, y creo que a partir del segundo año ya fue cuando mejor me sentí más cómoda allá, con más confianza, y fue cuando se empezó a jugar de forma más regular. Me acuerdo que en el primer año de la sub-17, pues, que fui un jugador ya más constante, fue que me llegó ese llamado que dices a la selección. Y pues así empezó una serie de convocatorias a la selección, y pues, me tocó vivir muchas experiencias muy padres. Qué chido. ¿Y algún recuerdo, alguna experiencia que tengas participando tú en selección nacional que nos quieras compartir? Varias. Creo que sin duda me quedo con, fuimos a un torneo con la sub-17 de Japón, un torneo internacional, justo nos tocó abrir el torneo contra Japón y pues total, vas por primera vez, pues yo iba muy emocionado, Japón nunca había ido y era como la emoción de ir. Me acuerdo que al estar calentando en ese partido, se empieza a escuchar mi nombre, Kenji, voltea. Bueno, voltea no, Kenji. Yo pensaba que era, ¿sabes? Pues Kenji allá debe ser un nombre. Sí, dije, pues, aparte era contra la selección de Japón. Y pues a mí me tenía de espaldas la tribuna, y en eso los compañeros me dicen, oye Kenji, te hablan a ti. Le dije, pues ya sabes, todo el viaje bromeando con Kenji, que es lo que quieras. Y me dijo, no, en serio, sí te hablan. Y ya en eso volteo, y estaba toda mi familia, mi mamá, mi hermana, unas amigas de mi mamá que habían ido, y verlos en la tribuna, pues, de sorpresa obviamente, pues fue una experiencia, pienso y se me pone la piel chinita. Creo que esa es una de las, viví muchas, pero creo que si me preguntas por una, me quedo con esa. Wow, qué chingón, la verdad es una gran historia que deja mucho ver y de motivar para que las niñas, los niños, los jóvenes sepan y vean que los sueños sí se cumplen. Entonces esa reflexión se me hace muy interesante. Pero entonces tú seguiste desarrollándote, y cuéntame qué pasó específicamente ese 1 de septiembre de 2012. 1 de septiembre, ya. Pues ahí fue cuando justo debuté en Primera División. Creo que fue pues cuando cumplí el sueño que muchos niños tienen. Tuve la fortuna de debutar en un partido contra Tigres. Me acuerdo bien que desde el inicio de semana el profe Galindo habló conmigo, y yo sabía que iba a debutar porque él me dijo, porque justo el jugador por izquierda que cubría mi posición se lesionó y no había otro jugador. O sea que la realidad me pude preparar toda la semana. La verdad que me sentía arropado por todos los compañeros, y creo que me hizo un poquito más fácil el debutar. Gracias a Dios se ganó era un partido contra Tigres, que en Torreón pues, es una rivalidad muy importante, y que justo a la fecha de esos torneos, a la par de ese torneo, pues el equipo iba mal, entonces era un partido
pues muy importante para ver si el equipo seguía con vida o ya nos olvidamos del torneo. Y rapidísimo, de ahí estuviste intermitente en primera división y luego fuiste un poquito a ascenso, a la liga de ascenso y nuevamente a primera división, pero ya después pasaron algunos años y me parece que hace un par de años, en el 2018, es cuando de repente te vemos que estás jugando fútbol en España. Cuéntanos esa historia. Así es, la realidad es que esa fue una experiencia muy importante en mi vida. Creo que cumplí un sueño que tenía desde chico también, que era el poder jugar en otro país. Se me da esta opción de ir a España, que no en las condiciones que yo quería. La realidad es que iba a un club, a Lontinien, me acuerdo, pero justo el torneo anterior había terminado lesionado del tobillo, de un esguince del tobillo. Me comentaron de esta oportunidad, quise acelerar los procesos de recuperación y pues, era una oportunidad que sabía que no iba a volver a pasar. Dije, yo me la juego, o sea, lesionado o no, me la tengo que ir a jugar. La realidad es que viajé. A la hora de los exámenes médicos, normalmente cuando vas a un equipo ya profesional, pues te hacen exámenes médicos, te checan prácticamente todo. A la hora de que me hacen los exámenes médicos, pues no paso las pruebas físicas, desde luego, por el tobillo. Pido que me hagan, o sea, que me den chance de entrenar, que demostrar que quiero, pero al final la verdad es que no era lo mismo, no pude quedarme en ese equipo y pues al final yo ya no podía regresar a México, se habían cerrado las transferencias acá en México y buscando allá me consiguieron otro equipo allá, yo iba a una segunda división y me consiguieron un equipo de tercera división. Fue una experiencia que si bien no era lo que buscaba, pero al final pues, era la oportunidad que tenía, no tenía nada más. Fue un año muy difícil, muy divertido, sobre todo de mucho aprendizaje, porque irte a otro país, convivir con otras culturas, otro clima, te crece mucho. Entonces fue una experiencia muy bonita, no como hubiese querido ni como lo soñé, pero al final la viví, fue lo que me tocó vivir y estoy muy agradecido con eso. Sí, y seguramente todos sabemos que el nivel de fútbol de España, pues aunque sea una segunda o tercera división, es muy bueno, es muy alto. Y de alguna manera, pues como tú dices, la experiencia es lo que más importa y seguiste constante durante varios años, toda tu etapa juvenil, pues jugando profesionalmente, cosa que es de admirarse, en lo particular te lo digo yo. Y bueno, con esto cerramos. ¿Qué onda, Kenji? ¿Te animas a jugar una dinámica de preguntas? Dale. Bueno, vamos a echar unas preguntas históricas y de datos curiosos para ver qué tan bueno eres con la memoria. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Bueno, la primera de ellas es: ¿quién es conocido como el rey del fútbol? Pelé. Muy bien. Número 2. ¿Dónde se jugó la primera Copa del Mundo? En Uruguay, ¿no? Ah, muy bien, sí. Número 3. ¿Qué equipo de fútbol ha ganado más Copas de Europa? El Real Madrid. Correcto. Número 4. ¿En qué año ganó Lionel Messi su primer Balón de Oro? 2010, 9, 8. Por ahí. 7. Se la damos por buena. 2009. Se la damos por buena. Número 5. ¿Con qué apodo era conocido Diego Armando Maradona? Pelusa. Tenía varios, ¿no? Sí. Ese también es. Número 6. ¿Cuál fue el último equipo del exfutbolista italiano Andrea Pirlo? Muy difícil, ¿no? No. Bueno, pues fue el New York City de Estados Unidos, de la MLS. Número 7. Un partido de la liga tuvo más audiencia en México que una semifinal de un mundial de fútbol. ¿Cierto o falso? Liga, no creo. Pues fue cierto, porque en 2018 la final entre el América y el Cruz Azul superó en rating al partido entre Francia y Croacia de la semifinal de la Copa del Mundo. Esta final de la liga alcanzó un total de 9.715.000 televidentes. Pues ahí está el dato. Número 8. ¿Cuáles son los equipos mexicanos que han llegado a una final de Copa Libertadores? Cruz Azul.
Tigres recientemente y... No le soplen, no le soplen. Chivas, claro. Eso, Chivas. El rebaño sagrado. Bien, número 9. ¿Cuántos finales ha jugado Santos y cuántos títulos posee? Finales de... ¿Todas las finales de Sí, todos de los torneos? todos los torneos en que haya participado. Finales no tengo idea, pero... Campeonatos de liga sé que tienen 6. Ajá. Bien. Internacionales... Una Champions y... Bien, yo tengo el dato de que Santos ha jugado 15 finales y se ha colgado 8 títulos nacionales oficiales, entre ellos, como tú decías, 6 de la liga, una copa y un campeón de campeones. Ah, Ajá. Y la última pregunta, ¿el Club Santos Laguna tiene un himno oficial? sí, claro. ¿Te lo sabes? Ya no lo recuerdo, pues me tocó grabarlo, pero Sí. ya no me acuerdo. Ahí está en YouTube. El título, ¿no te acuerdas todavía? Himno oficial, algo así. Bien, pues obtuviste la mayoría de respuestas correctas, entonces muy bien ahí tu memoria histórica. Bien, y bueno, en esta última dinámica te voy a dar a elegir una de dos opciones. No nos tienes que decir por qué, solamente contestarnos rápido, ¿vale? La primera de ellas, ¿Messi o Ronaldo? Messi. ¿Tigres o Monterrey? Tigres. ¿Chivas o América? Chivas. ¿Chicharito o Jiménez? Chicharito. ¿Ochoa o Campos? Ochoa. ¿Liga Mexicana o MLS? Mexicano. ¿Frío o caliente? Río. ¿Pizza o tacos? Pizza. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Madrugador o trasnochador? Las dos. ¿Salado o dulce? Salado. ¿Tuba o tejuino? Tejuino. ¿Pan o tortilla? Pan. ¿Mariscos o carne? Carne. Y la última, ¿reggaetón o banda? Reggaetón. Ahora en este último bloque vamos a hablar sobre el cierre de esta entrevista, donde vamos a pedirle a Kenji que nos dé consejos y que nos platique un poquito de esta experiencia, ya que ahora conocemos su historia. Así que, amigo, me gustaría comentarte algo. La mayoría de los niños en este país sueña con ser futbolista. Y en ese sentido, ¿qué consejos le podría dar a todas las niñas y a todos los niños que quieren ser deportistas? Creo que tengo una ideología muy clara, que al final los sueños se cumplen. Si tienes bien claro lo que quieres en la vida, creo que no hay excusa, no hay pretexto para no cumplirlo. Es muy importante la parte de, si me pides alguna frase o algún consejo, creo que convivo mucho con la frase de la disciplina siempre vence al talento. Muchas veces, hablando de fútbol, se puede pensar que siempre los más buenos son los que llegan, o los que se mantienen, o los que son los mejores. La realidad es que es una combinación de la misma. Si eres muy bueno pero no tienes disciplina, al final no tienes el éxito que cuando juntas talento, disciplina, compromiso. Creo que es la fórmula del éxito, que al final puedes tener o no talento, pero si tienes disciplina tienes más posibilidades de tener éxito. Y justamente quiero remarcar eso de que en Manzanillo, en Colima, que los jóvenes, los niños, las niñas se la crean de que sí se puede, que si ellos quieren ser artistas, si quieren ser cantantes, si quieren ser futbolistas, si quieren ser lo que sea, astronautas, que en realidad luchen todos los días por lograrlo, porque aquí vemos la historia de Kenji, de este manzanillense que logró debutar en primera división con el Santos, que jugó en España, que también jugó en selección nacional y que definitivamente aquí está su historia. El día de hoy él ya es un joven todavía, pero exfutbolista profesional. Y justamente preguntarte, amigo, el tema de que uno piensa de que la vida de un futbolista es demasiado sencilla y demasiado simple. ¿En realidad es así? Creo que coincido contigo, todo el mundo piensa que solamente es patear un balón, jugar y correr y ya. La realidad que la vida del futbolista es muy complicada porque es 24 horas, o sea, estás jugando, pero todo fuera en tu casa te tienes que cuidar, son muchas responsabilidades, sacrificios, no sé, o sea, no es tan fácil como la pintan y si es una carrera que te deja muchas experiencias,
mucho aprendizaje, pero pues también todo lo que sacrificas y todo lo que conlleva eso, pues no es tan fácil y no es como todo el mundo piensa o todo el mundo cree. Últimas preguntas, amigo, si me lo permites. ¿Se podría decir que Kenji Adachi logró su sueño? Sí, sin duda, totalmente. Si bien me quedo con la espinita de que me faltaron vivir y que me hubiera gustado vivir más cosas, creo que pues, ya al final nadie me lo va a contar. Viví y cumplí muchos sueños que tuve. Soy consciente que pude vivir más por decisiones y por malas decisiones. Pues, al final no pude vivir lo que hubiese querido, pero al final pues, la vida es así, ¿sabes? No puedo vivir lamentándome todo eso. Estoy muy contento, feliz de haber cumplido esos sueños y pues, al final ya estoy aquí muy, muy contento en Manzanillo. Bien, ¿criticarías algo del mundo del fútbol? Wow. No, en especial, a ver, del fútbol en general no, pero quizá aquí en México sí me hubiera gustado, me gustaría sobre todo que se le diera más oportunidad a los mexicanos. Creo que, a ver, me tocó vivirlo en España, que ya los españoles es España y se la juegan con ellos y defienden mucho lo que es de ellos. Aquí deberíamos hacer lo mismo. Parece que pues, me tocó vivir, no carne propia, pero sí se tiende a darle mucha preferencia al tema de los extranjeros. Cuando aquí en México pues, hay muchísimo talento que se puede explotar y que pueden incluso ser mejor que esos extranjeros. No estoy en contra de los extranjeros, tengo amigos y muy buenos jugadores, pero también hay otros que no, o sea, que hay talento mexicano que puede suplir eso. Oye, y una pregunta más acá, relax. ¿A qué equipo de fútbol mexicano le vas? Al Santos, sin duda. Sí, de ley. ¿Y quién es tu ídolo mundial, ya sea de chiquito o ahorita? A ver, mundial, si me hablas de gustos futbolísticos, sin duda Messi, me gustó mucho. Ídolos, me tocó convivir con muchos, pero si me preguntas por uno o dos, te puedo decir que Iván El Guti Estrada, Rafael Figueroa, son jugadores históricos con los que me tocó convivir y de los cuales, pues no solamente en el tema futbolístico, sino en la parte pues, de afuera también esa parte es cómo ellos llevan su vida y cómo son fuera de la cancha, son un ejemplo y son unos ídolos para mí. Bien, amigo, y para finalizar esta entrevista, ¿podrías definirnos en pocas palabras qué significó para ti o qué significa para ti el poder haber jugado en el máximo circuito de fútbol mexicano? En general creo que el fútbol lo considero como una escuela intensiva de la vida. Al final te obliga a crecer y a madurar de una forma pues más rápido que una vida normal en tu casa estudiando y eso. Creo que el fútbol te obliga a madurar ciertas cosas y eso, así es como lo considero el fútbol. Bueno, pues muchísimas gracias Kenji Adachi por haber aceptado la invitación de platicar conmigo, con nosotros el día de hoy. De verdad, muy contento de conocer tu historia con más detalle y sobre todo presentarla a la sociedad manzanillense para que vean que los sueños sí se cumplen. Muchas gracias, amigo.